¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 20 de octubre. Más datos sobre el caso Asunta Basterra, cuyo juicio ha entrado ya en su recta final. Hoy hemos sabido que Asunta estaba totalmente drogada el día de su muerte, el 21 de septiembre de 2013. La niña tenía en sangre 0,55 miligramos de lorazepam, algo que habría mermado totalmente sus facultades. Nubilación, letargia, hasta estado comatoso. ¿Estaría en condiciones de oponer resistencia a una agresión? Yo creo que estaba gravemente intoxicada. Entonces estarían muy limitadas sus capacidades de defensa, claro. ¿Desde cuándo estaba siendo drogada Asunta? Enseguida les damos todos los datos porque, como cada día, hay más que contar. Comenzamos. La vorágine de inauguraciones preelectorales del presidente del Gobierno ha llegado a Galicia. Hoy hemos visto a Mariano Rajoy en la inauguración de un nuevo tramo de la A55. Poco más de 15 kilómetros que le han valido a Mariano Rajoy para hacer balance, pero también para hablar de futuro. El presidente del Gobierno apura los últimos días antes de que la ley electoral le impida celebrar más inauguraciones. Era la A54, solemnidad en la inauguración de 15 kilómetros entre Palas de Rey y Guntín, de una autovía que lleva construyéndose desde el año 99 y a la que todavía le faltan 47 kilómetros. El presidente del Gobierno ha asegurado que obras como esta ayudan al crecimiento de España y de Galicia. Además, destacaba que a pesar de las dificultades económicas, su Gobierno ha mantenido la inversión en la comunidad. Buenos días. De inversión se ha hablado en el Parlamento de Galicia. Hasta allí han llegado los presupuestos de 2016, unas cuentas que determinarán el funcionamiento de la Xunta el año que viene. Lucía Vidal, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ayer dimos las grandes cifras, hoy las comentamos con más detalles. El dinero que tiene para gastar la Xunta y el que tendremos al fin y al cabo todos los gallegos, porque los presupuestos marcan también los ingresos que prevé el Gobierno. Ahí es donde entran en juego las rebajas de impuestos anunciadas. La oposición habla de cuentas imposibles y electoralistas. Supoño que en ano electoral íbamos a estar foran expansivos ou non expansivos. Somos tan aburridos que somos hasta previsibles. Hoy hemos conocido cómo se repartirán por consellerías esos 8.800 millones. La mayor partida irá destinada, como siempre, a sanidad, más de 3.500. Le sigue educación con 2.200 millones. Este martes hemos sabido además algún dato sobre el nuevo cheque bebé. Durará un año, aunque todavía no se conocen los criterios de renta. El cálculo que sí hace la Xunta es el de los empleos que se crearán el año que viene, 18.000. Si ayer escuchamos a Feijóo hablar exultante de su rebaja de impuestos a los gallegos, hoy el gobernador del Banco de España da un toque de atención a las formaciones políticas para advertir del riesgo que se corre con un margen de maniobra demasiado amplio en las políticas económicas. En todo caso, Linde asegura que nuestro país se encuentra inmerso en un triángulo virtuoso y que el paro bajará del 20% en 2016. En la misma línea optimista se ha expresado de Guindos. Dice que el desempleo bajará en 650.000 personas este año. No tenemos que exagerar el margen de maniobra de la política económica ni poner en riesgo la consolidación fiscal, que debe seguir siendo un marco de referencia básico. Si tenían ustedes la sensación de que pagaban mucho, demasiado, por la luz, un informe elaborado por expertos viene a darles la razón. En nuestro país, el precio ha subido el doble que en la Unión Europea durante la crisis. Un 52% se ha encarecido desde 2008 por el aumento de las cargas públicas. España es el cuarto país europeo con el recibo de la electricidad más caro, solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda.
Tampoco les sale a cuenta el trabajo a los ganaderos gallegos que, pese a haber firmado un acuerdo con todos los estamentos del sector, de eso hace solo 2 semanas, aseguran que no ha cambiado nada. De hecho, hace unos días no descartaban volver a las movilizaciones. Los pequeños avances se han dado solo en la pequeña industria. Los grandes siguen pagando lo mismo, es decir, un precio por litro de leche que no garantiza la viabilidad de las explotaciones. Mellorou a comunicación interna entre os gandeiros, pero a nivel industria, a nivel distribución, pouca cousa. Si algunha pequena mellora sí que hai, entre 1 e 2 céntimos. El PSOE vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la legalidad de la prostitución. En una de sus propuestas programáticas de cara al 20 de diciembre, los socialistas proponen prohibir burdeles y multar a clientes. Un negocio que, según el INE, mueve 3.672 millones de euros en nuestro país. Los populares atacan, asegurando que cuando el PSOE gobernaba no hizo nada. Los propietarios de clubs que lo que hay que hacer es legalizar la práctica. Para las ONGs supondría al menos un primer paso, lo que dice el PSOE, para erradicar el fenómeno. Hoy en Más que Contar hablaremos con la presidenta de Farasha, la Asociación contra la Trata de Blancas, una agrupación que lucha desde Galicia por la abolición de la prostitución. Turno hoy en el caso por la muerte de Asunta para los facultativos del Instituto Nacional de Toxicología, que analizaron las muestras de sangre, orina, contenido gástrico y capilar de la niña. En la sesión de hoy se ha intentado determinar a qué hora murió Asunta en base a la hora del consumo del lorazepam que la sedó y si estos datos coinciden con las declaraciones de sus padres, de Rosario Porto y de Alfonso Basterra. A la hora de su muerte, Asunta tenía 0,55 miligramos de lorazepam en sangre. La niña no podía ni caminar y estaría en estado semicomatoso, unos niveles de toxicidad, según los expertos, altísimos. Se sigue cerrando el círculo sobre la muerte de la pequeña. Con estos datos, los expertos han precisado hoy la hora de su fallecimiento y las pocas posibilidades que Asunta tuvo para defenderse. En Santiago está nuestra compañera Viviana Villaverde. Vivi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues efectivamente Asunta Basterra no se pudo defender y murió en torno a las 7-8 de la tarde. Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología datan la hora de la muerte en torno a 3-4 horas después de la comida, una comida que se produjo en torno a las 3 de la tarde según relataron los padres. Así que haciendo esos cálculos, la hora de la muerte se situaría entre las 7-8 de la tarde. Una de las claves es determinar dónde estaba la niña en ese momento. Según la madre, estaba en Santiago y según la acusación estaba en la vivienda de Teo con Rosario Porto. A la hora de su muerte, el cuerpo de Asunta tenía 0,55 miligramos de lorazepam en sangre. Es una dosis muy alta. Expertos del Instituto Nacional de Toxicología confirman los síntomas que podía padecer poco antes de morir. Somnolencia ligera, obnubilación, letargia, hasta estado comatoso, disminución de los reflejos. Y el fiscal insiste. ¿Estaría en condiciones de oponer resistencia a una agresión? Yo creo que estaba gravemente intoxicada. Entonces estarían muy limitadas sus capacidades de defensa, claro. Lo que han dejado claro es que la niña tomó los ansiolíticos varias horas antes de su muerte. Las trazas de lorazepam halladas en su cabello indican que Asunta consumió el fármaco durante un periodo prolongado. Nos referiríamos que sería en los 3 últimos meses. Ha habido unos consumos repetitivos de estas dos sustancias. Y un apunte más, los toxicólogos dicen que no todo el lorazepam consumido por la niña se había absorbido, es decir, que cuando falleció no había alcanzado todavía el estado máximo de intoxicación. Vivi, hoy hemos escuchado una vez más al abogado defensor, que sí habla, el letrado de Rosario Porto, que como es habitual ha realizado una sentencia categórica al asegurar que no hay ni un solo indicio contra su defendida. Efectivamente, dice Gutiérrez Aranguren que todos son suposiciones sin fundamento, así que lo que espera ahora el abogado de Rosario Porto, que se paró a hablar, como tú dices, ante los medios aquí donde estamos, lo que espera ahora es que el jurado emita un veredicto que exculpe a los acusados. No hay por dónde coger el caso respecto de mi cliente. Lo que se está haciendo es magnificar ciertos datos
que lo único que ponen de manifiesto es que habría habido unos consumos durante una época determinada, que ya explicaré en el tribunal con cuál se corresponde, y que nada tiene que ver con la autoría, tiene que ver con una administración o una toma, del modo que sea, de una sustancia determinada, que coincide con una que tiene pautada la madre por razón de un tratamiento psiquiátrico para la depresión, y más allá de eso no hay ninguna vinculación de cara a determinar la autoría, que es lo que a mí realmente me importa. Para mañana se espera la declaración de 3 psiquiatras a petición del abogado de la madre en esta que es la última semana del juicio por la muerte de Asunta Basterra. Gracias, Vivi. Dejamos la actualidad sobre el caso Asunta, pero seguimos con investigación policial de alto nivel. Hoy queremos saberlo todo sobre la policía científica. Estos días, mañana es la última oportunidad para ver en A Coruña una exposición que hace un recorrido por sus 100 años de historia. ¿Quién sabe todo sobre cómo ha cambiado y cómo es esta policía científica? Pues la persona que nos acompaña hoy en plató, él es Vicente Riveros. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo ha cambiado la policía científica en 100 años? Porque nos parece algo muy de hoy en día. Para usted, sin duda, es algo con lo que convive, ¿no? Sí, bueno, el cambio nos tenemos que ir, pues eso, muy atrás, ¿no? Al 1915, cuando se hace en Coruña pues la primera reseña, que es el motivo de la exposición que tuvimos o que estamos teniendo estos días, ¿no? Y estamos en los inicios, 1915, y los inicios, una reseña, pues, y ahora, pues, 100 años después, no tiene nada que ver. Pasamos en medios, en personal, en conocimientos, en todo. Igual que avanzó la delincuencia, nosotros estamos ahí, un poquito detrás, como es normal, pero estamos ahí. Decía esa primera década de 1900, esa primera ficha, ¿no?, que se registra en A Coruña. ¿Se sabe algo de quién era esa persona? No, esa investigación no está cerrada. No está cerrada. No está cerrada, ¿no? No tenemos el nombre ni el motivo, porque digamos que la fotografía se archivaba en un apartado y digamos la demás documentación aparte. Entonces no hemos conseguido lograrla. Estamos ahí. La idea es conseguirla, pero todavía no hemos llegado. Para usted, Vicente, ¿cuál era el mayor avance que tenían, no voy a decir hace 100 años, pero en una época pues ya posterior, hace 50 años? ¿Hay algún avance en esto de la policía científica que digamos que marcó un antes y un después? Sí. Con el nacimiento de la policía científica, lo primero que tenemos son las reseñas. Es decir, el hecho de identificar a los detenidos, de saber esta persona es esta, aunque sea detenida en varias ocasiones, poder determinar la identidad, porque eso es el inicio, ¿no? Antes los carnets de identidad, como existen hoy en día, no existían, las fichas eran fácilmente falsificables, y entonces una persona podía dar 5 o 6 nombres y podría engañarnos. Entonces, con esas primeras reseñas, con esas primeras medidas, se consiguió esto. Luego ya pasamos el tema de la dactiloscopia, la identificación por huellas. Huella dactilar. Nos vamos a ir a la época de Juan Bucetich, del doctor Oloris y demás, y a partir de ahí, eso en nuestros días sigue funcionando, con las mismas bases, con los medios técnicos más avanzados. Entonces, en esa época, que se hacía todo manual, o sea, todo manual, es decir, se sacaba la tarjeta con la DECA, se archivaba por un sistema muy complicado, y luego, cuando teníamos una dubitada de un hecho delictivo, teníamos que ir a mano a un fichero enorme, y una por una ir mirando de las fichas según esa clasificación. Claro, eso, nada de ordenadores, evidentemente. Nada de ordenadores. Entonces, la informática ha sido un paso terrible en este sentido. Y hay otro que es la fotografía. Nosotros, en nuestros gabinetes de policía científica, hasta no hace muchos años, hacíamos el revelado de fotos. Todo se hacía en... Aunque las fichas eran cuestión de pasar fotografías. No, a ver, la fotografía, íbamos a hacer una inspección ocular a un lugar y se hacían unas fotografías, las fotografías normales. Pues llegábamos al laboratorio y teníamos que hacer el revelado de esas fotos. Y eso lleva su tiempo, su dinero, pero sobre todo su tiempo. En el momento actual, pues con la fotografía digital hacemos las fotos como todo el mundo, llegamos, las descargamos y están. Y podemos hacer muchas más, de mayor calidad y demás. Entonces, hay dos avances, la fotografía y la informática. La informática en todos los campos, pero especialmente en el tema de la dactiloscopia, ¿no? Vicente, sí. Perdone, lo estamos viendo, una de las escenas que hay en esta exposición, que pueden ver hasta mañana en el Sporting Club Casino da Coruña, es precisamente esa escena del crimen. Del crimen, sí. Y es lo que más llama la atención. ¿Cómo trabaja la policía científica ante una escena del crimen? Se las vamos a describir, los van a volver a ver. Hay un cuerpo
que digamos que encuentra esta policía, esta exposición, ¿no? Evidentemente es un montaje realizado en un espacio muy pequeñito y demás, pero es para que la gente se dé una idea de lo que hay. Nosotros cuando llegamos a una escena de un crimen, lo primero que hacemos, se ve las series de televisión. Es decir, es preservar la escena del crimen. Evidentemente lo primero es auxiliar a las víctimas si las hay, pero el paso siguiente es preservarla. Los primeros en llegar suelen ser los compañeros uniformados, el radiopatrullas. Entonces su misión es proteger esa escena, evitar que no se destruya ninguna prueba y si hay alguna que pueden recoger y evitar su destrucción, evidentemente. Y luego todo lo demás es método. Es método, es un sistema, yo utilizo la expresión hay que hacerla a modiño, sin prisas. Todos los detalles. Con todos los detalles. Es método, es un sistema, tiene que quedar reflejado todos los pasos que se hacen, para eso se hace un reportaje fotográfico, en aquellos casos importantes se hace un croquis, se levanta un acta diciendo qué funcionario, a qué hora y qué clase de evidencia recogió, es decir, sistema, método, y sobre todo eso, tranquilidad y sosiego. Las investigaciones, si no terminamos hoy, lo podemos hacer mañana, no pasa nada. Vicente, mencionaba usted las series. ¿A ustedes que trabajan en la policía científica, les hacen, me atrevo a preguntarle, les hacen reír o se ajustan más a la realidad de lo que creemos? Hay de todo. Recuerdo una, por decir algo, Hombres de Paco. Me hacía reír. Tenía un tono de humor, ¿no? De comedia. No, pero a veces se parece más que otras, ¿no? ¿Sí? Porque sí, CSI, por ejemplo, por nombrar otra, pues nos da cierto prestigio y nos da una imagen exterior y es verdad. Y tiene gran parecido con nosotros también, salvando las distancias. Y la gran diferencia, nos preguntan muchas veces, la gran diferencia son los tiempos. Es decir, los sistemas más o menos son los mismos, los métodos son más o menos los mismos. Pero en CSI una analítica de ADN pues es inmediata. No, la realidad no es esa, ni para ellos ni para nosotros. El SAID, el Servicio Automático de Identificación Dactilar, ellos ponen una huella y ya les sale un personaje. No, no es así, ni para ellos ni para nosotros. Al final siempre es el perito, el policía perito, el que certifica que esa huella es esa huella. La máquina en todo caso nos da candidatos, 14, 15, los que sean, pero el perito al final es el que dice, ¿es este o no es este? Porque es importante. Policía científica dice, si es, si no es, no es. Y en los casos de duda, pues prevalecen las diferencias, las similitudes, pero bueno, se deja a criterio del juez ese apartado. Vicente, desde dentro, con su criterio, ¿a qué nivel está la policía científica en Galicia? Pues igual que el nivel de toda España. Es decir, somos, no muy atrás, es decir, nada atrás, ¿no? El nivel de todo. La policía científica en Galicia depende de una comisaría general que tiene su sede en Madrid, igual que en el resto. Pero nosotros en ese caso tenemos una serie tenemos un laboratorio de biología ADN que solamente hay 5 en España, tenemos un grupo de informática forense muy bueno que estamos potenciando y que está muy arriba a nivel nacional, y en los demás servicios estamos a la altura de cualquier otra región española, sin duda alguna, y peleando por estar más arriba. Vicente Ribeiros, muchísimas gracias por haberos acompañado aquí en el plato de Más que Contar. Ha sido un éxito esa exposición. Los que puedan ir mañana, les queda un día en el Sporting Club Casino de A Coruña, esos 100 años de la Policía Científica de A Coruña. Quería decir una cosa, sí. Esta exposición se termina, pero en el Centro Policial de Lonzas tenemos un espacio, 600 metros cuadrados. Correcto, permanente. Permanente, con 8 salas de la historia de la policía, no solo de la Policía Científica, y tenemos dos salas destinadas a Policía Científica, y yo les invito a que nos visiten. Y damos fe que aquí hay compañeros que ya la han visto y han dicho que es espectacular. Gracias, Vicente. Nosotros seguimos con una controvertida propuesta política. El Partido Socialista ha presentado su borrador del programa electoral para el próximo 20 de diciembre, para las generales. Entre sus propuestas ha llamado mucho la atención la que tiene que ver con los clubes de alterne. Los socialistas prohibirán los locales de prostitución y multarán a los clientes si llegan al gobierno. Abolir la prostitución y desmantelar la industria del sexo. Golpe contundente del PSOE a la explotación de seres humanos. Esto es un problema social que debemos abordar con honestidad y con valentía. Un negocio que, según el INE, mueve 3.672 millones de euros, tiene más de 600.000 clientes y 1.500 locales repartidos por España. Sorprende proponer hacer lo que uno no ha hecho cuando ha podido gobernar o incluso cuando está gobernando. La primera medida sería volver a sancionar la llamada tercería locativa, el alquiler de habitaciones para practicar sexo, la forma habitual de disfrazar la trata.
lo que se tendrá que hacer es legalizar hasta el final y que ellas puedan tributar y pagar impuestos. Los socialistas también quieren multar a los clientes, como ya hacen algunos ayuntamientos. Un paso súper importante para que podamos erradicar esta violación de los derechos humanos tan grave. Además, acabaría con los anuncios de prostitución e impulsaría una ley integral contra la nueva esclavitud del siglo XXI. El debate vuelve a estar entonces sobre la mesa. Tras esa propuesta del PSOE, ¿se puede prohibir la prostitución, los burdeles? ¿Se debe? Acabamos de ver algunas de las grandes cifras que se mueven en España, pero ¿y en Galicia? Lucía, cuéntanos. Obviamente esas que acabamos de ver son cifras oficiales porque las agrupaciones que trabajan con ellas, con las prostitutas, por sus derechos, dicen que hay muchas más y muchos más locales donde se ejerce la prostitución. Se calcula que los españoles se gastan unos 50 millones de euros diarios en contratar estos servicios, que en Galicia hay unos 8.000 establecimientos y más de 500 mujeres trabajadoras del sexo. Seríamos la quinta comunidad española con más, si me permiten la expresión, efectivos, tanto en número de locales como en número de personas que se dedican a la prostitución, por delante incluso de Cataluña, con mayor población que nosotros. En noviembre de 2009, la característica luz roja se apagaba en una de las mecas del sexo de pago en nuestra comunidad, Ocorgo. Llegó a ser uno de los municipios rurales de España con más prostitutas. En algunas temporadas llegaron a trabajar aquí 150 mujeres, en una recta de la Nacional Sexta. La cosa fue decayendo hasta quedar apenas 5 decenas, aunque curiosamente hace unos meses el cierre de las entradas a la A6 en la rotonda de Nadela le ha dado una segunda vida a los burdeles. La trata de personas es un fenómeno muy asociado a la prostitución cuando ésta se convierte en esclavitud. En el último periodo del que se disponen datos de 2010 a 2012, la trata de seres humanos aumentó en Europa un 28%. 80 de cada 100 casos son mujeres, 70 de cada 100 acaban en redes de explotación sexual. Países Bajos, Bulgaria y Rumanía ocupan los 3 primeros lugares en un nada honroso ranking. Por países de origen, 20 de cada 100 son rumanas, 10 de cada 100 búlgaras. Entre las extracomunitarias destacan nigerianos, brasileños y chinos. Precisamente en Galicia, en Vigo, hoy ha quedado descabezada una red que explotaba a ciudadanas chinas. Venían a nuestro país engañadas y una vez aquí eran maltratadas para obligarlas a prostituirse para pagar la deuda que habían contraído con la trama. El seguimiento se ha hecho durante los últimos 10 meses. Hay 8 detenidos en total en Oviedo, Gijón, Santander y Vigo. Las chicas que vivían hacinadas estaban en nuestro país en situación irregular y se veían obligadas a estar disponibles para prostituirse las 24 horas del día. La investigación fue especialmente complicada por el miedo de las víctimas a colaborar y por el uso, además, de distintos dialectos chinos. En los registros, los agentes se incautaron de 30.000 euros en efectivo. ¿Existe, por decirlo de alguna manera, un modelo perfecto en este conflicto? La prostitución debe ser erradicada. La situación real de la prostitución en Galicia y de todas las mujeres que están detrás de este llamado negocio, entre comillas, la conoce de primera mano Carmen Lago. Ella es la presidenta de Faraxa, Asociación contra la Trata de Blancas, asociación también que lucha por la abolición de la prostitución. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Iniciativa del Partido Socialista, desde vuestra opinión, ¿a favor o en contra de esa erradicación de los burdeles y multa a los clientes? Por supuesto, a favor. A favor, o sea, nosotros, que quede claro que la abolición de la prostitución no es ir contra la prostituta, que por desgracia no tiene alternativas, que lo ideal sería que tuviera alternativas para buscarse la vida y ganársela de otra manera. Pero nunca en contra de la prostituta, sino en contra del proxeneta y el cliente que compra cuerpos de personas. Entiendo, Carmen, que contra ese negocio, o mal llamado negocio, ¿no?, entre comillas. Sí, para ellos es un gran negocio que coste, para los proxenetas y los tratantes. ¿Tú crees que tenemos la concepción en Galicia de que aquí la prostitución es algo, pues, de círculos muy reducidos? ¿Cómo es la situación actual en Galicia? Yo creo que en Galicia es como en todos los sitios. O sea, mientras haya clientes que demanden, siempre habrá prostitución.
y no es que sea Galicia. Galicia es por la zona demográfica donde estamos, que es una zona bastante fácil de entrada, ¿no? Por la frontera que tenemos al lado, como es Portugal, pero después cualquier otra parte de España supera bastante Galicia dentro de lo... Nosotros hacemos intervención en Galicia, Castilla y León y Asturias, y yo podría decir que fuera de Galicia hay bastante más aún prostitución que aquí en Galicia. En el caso de Galicia, ¿qué perfiles os encontráis, Carmen? Entiendo que no tanto como lo que desearíais, pero hay personas, hay prostitutas que acuden a vuestra asociación a pediros ayuda, ¿no? Sí, a ver, el perfil siempre es el mismo, es poca variación tiene el perfil de la mujer. El cliente, por supuesto que no hay perfil de cliente. Nosotros podríamos decir, o sea, que el año pasado en el centro de día, aquí en la asociación se atendieron a 506 personas en prostitución, o sea, de las cuales 229 visitaban el centro por primera vez. O sea, contando eso, que hubo 5.694 visitas, eso solamente en el centro de día. Cuando ellas acuden y aún así que hablas con ellas y la mayoría sabes que hay indicios de ser víctimas de trata, incluso les cuesta porque el miedo, tienen muchísimo miedo a colaborar y a denunciar. Claro, es más frecuente de lo que creemos ese perfil de prostitutas que están atrapadas en medio de una trama. Mucho más, la realidad supera la ficción, mucho más. Claro, nosotros en la unidad móvil, por ejemplo, que se registraron 96 casos de potenciales víctimas de trata, Farasa, nosotros, o sea, apoyamos a 2 mujeres y casi del resto ninguna quiso denunciar. Claro, tienen miedo. Carmen, si se prohíben los burdeles, ¿tú no crees que se abrirían otras vías o sería una solución que veis más o menos, por lo que decías antes, contundente? Ya no son las otras vías ya las está viendo. El prohibir burdeles, vale, yo pienso que sería que al final se están cerrando los burdeles ya van quedando bastante pocos. Los tratantes saben cómo mover a las mujeres, saben cómo hacer su negocio, trasladándolas a pisos, a polígonos industriales. Ellos siempre van buscando las formas de obtener beneficio. ¿Qué pasa? Yo creo que todo parte de concienciación hacia el cliente. Mientras haya clientes que consuman prostitución, siempre va a haber prostitución. ¿Y cómo se llegaría al cliente? Como hoy tenemos una ley que castiga, que condena la trata, pues ya va haciendo algo. O sea, sea el partido que sea, ¿no? Es el gobierno que sea, debe asumir una serie de obligaciones, o sea, es prevenir, perseguir, ¿no?, el crimen. Y eso no deja de ser un crimen lo que están haciendo con estas víctimas. Carmen Lago, presidenta de Farasa, gracias por compartir con nosotros esas impresiones que sabemos que tienes de primera mano por vuestro trabajo en la asociación. Muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros seguimos en unos minutos con más actualidad. El día viene muy cargado aquí en Más que Contar.